Estás bien. Estamos de vuelta en este su programa Aclarando Conceptos desde Anzoátegui Televisión. Primero es lo nuestro con el profesor Argenis Osorio. Profesor Argenis Osorio, este programa ha traído bastante, creo que tiene bastante fruto y bastante tela que cortar. Pero yo quisiera saber, lo dejamos al aire, el corte anterior, el haber sacado a Dios de la educación, el temor de Dios de la educación. ¿Usted cree que eso ha sido correcto? Bueno, aquí le puedo responder de la siguiente forma. Históricamente han habido dos grandes paradigmas y la humanidad ha marchado en función de esos dos grandes paradigmas. El paradigma de la razón, de la lógica, que lo representa la ciencia, lo encarna la ciencia, y el paradigma de la fe, que lo encarna, para decirlo en una palabra general, la religión. Estos paradigmas son contrapuestos, estos paradigmas son dicotómicos, se excluyen mutuamente y eso ha sido un grave error, excluir estos paradigmas, porque más bien de lo que se trata en este momento es de buscar la manera y la forma de que estos paradigmas se junten. Yo creo sinceramente, y los últimos hallazgos científicos así lo determinan, las últimas investigaciones así lo determinan, creo sinceramente que lo que hay que establecer es un puente entre la ciencia y la fe, entre la ciencia y la religión, porque en vez de estar distanciada, más bien creemos que se complementan. Y llega un momento determinado en que la ciencia ya no tiene nada que responder sobre algunos temas y entonces tenemos que recurrir a la fe. En lo particular, yo profeso el cristianismo, soy cristiano evangélico y al mismo tiempo soy sociólogo. Pudiera parecer eso algo digamos, contrapuesto. Pero resulta que a través de la sociología y a través del cristianismo yo he aprendido, y de hecho estoy ejerciendo como maestro del Evangelio en algunas digamos, reuniones familiares pequeñas, en algunas células, en algunas iglesias, y me ha ayudado mucho la sociología al tema del enfoque del cristianismo. Y creo que en líneas generales, nosotros debemos juntar la ciencia con las creencias de fe, a los efectos de profundizar el conocimiento del ser humano desde una perspectiva antropológica más ancha. Ya basta de que la ciencia piense y crea que lo que no se puede tocar, de lo que no se puede medir, de lo que no se puede percibir o meter en un laboratorio, no existe. Que las introspecciones, por ejemplo, el conductismo, por ejemplo, cuestiona profundamente el tema de las introspecciones, cuando dice que la imaginación, la intuición, la conciencia, eso verdaderamente son cosas que no se pueden fiar. La psicología no puede montarse sobre esos temas porque la psicología debe montarse sobre la conducta. Y resulta que esos son graves errores porque las introspecciones forman parte del conocimiento humano. Y en el ámbito, por ejemplo, también notamos con mucha preocupación que los científicos critican fuertemente a la gente que se liga a la fe, incluso se burlan de los que preconizamos la fe como una forma, como una manera de abordar el tema de la salvación en Cristo Jesús. Se burlan de eso, pero nosotros no nos burlamos de ellos. Nosotros, por ejemplo, yo fui religiosamente a la escuela y aprendí todos los paradigmas que ellos nos vendieron. Y estoy consciente de que la ciencia tiene muchos elementos y tiene muchas cosas importantes que hay que aprender. Pero también ellos tienen que saber de que hay muchas cosas de la fe que ellos desconocen, que tienen que aprender, y si no quieren aprenderla, que por lo menos la respeten. Claro. Que por lo menos la respeten, y que ciertas de estas cosas que son importantes deben ser incorporadas a los planes de estudio. No debe incorporarse al plan de estudio para que el muchacho, digamos, se vincule a una tesis, a una denominación espiritual particular. No, sino trabajar el tema espiritual desde una perspectiva holística, desde una perspectiva integral, que el joven sepa que existe un universo infinito, de que ese universo infinito fue creado a imagen y semejanza de un Dios, y de que evidentemente las tesis, por ejemplo, de la ciencia, como por ejemplo la tesis del evolucionismo, son tesis que verdaderamente no pueden explicar, y no pueden probar, ni probar satisfactoriamente esta materia. Sí, mira, fíjate, te estoy escuchando y me estoy acordando de un libro que leí que no tengo suficiente fe para ser ateo. Se llama el libro. Y
cuando hablamos de estos temas son bastante álgidos, bastante complejos, pero la explicación darwiniana nunca ha dado la solución real de lo que es el hombre, el ser como tal. Porque si nosotros nos vamos a lo escrito, que bueno, son más o menos 6.000 años, entonces en 6.000 años no ha habido evolución. Entonces solo hubo evolución antes de esos 6.000 años. O sea, no han logrado probar sus tesis. Y regularmente en ese mismo libro que estoy mencionando, ellos nombran a casi todos estos científicos que han negado de una manera u otra, durante toda su carrera han negado la existencia de un poder divino creador. Y al final de sus años, al final de sus teorías, ellos terminan diciendo, no, es que aquí tiene que haber algo poderoso que creó esto por la perfección de la creación. Pero no estamos, y eso mismo rompe con ciertos paradigmas. Entonces, yo quisiera que nosotros dijéramos, porque no es la religión como tal, profesor Osorio, no es la religión como tal, porque en la religión hay muchas religiones. Es lo que tú sientes en el alma realmente, porque hay algo que está escrito ya en nuestra alma. ¿A ti alguien te enseñó a que matar era malo? ¿A que alguien te enseñó a que robar era malo? O sea, hay cosas que están escritas en nuestro propio corazón. ¿Cómo le explica la ciencia? Bueno, ese tema, claro, es un tema, vamos a llamar alternativo al que estamos desarrollando. Pero sin embargo es bueno precisar algunas cosas que son de vital importancia. Okay. Lo central, lo medular en este caso, es que el hombre, la mujer, en los sistemas educativos, en cualquier sociedad donde nos encontremos, debe tener dentro de los planes de estudio el tema de la espiritualidad, para hablar de un concepto muy ancho, muy amplio, ¿no? La espiritualidad. Así como se manejan, se tratan de desarrollar algunas habilidades motoras en el niño, así como se tratan de fortalecer algunos procesos creativos, el tema de la espiritualidad, el tema de los valores no puede ser descuidado, el tema de la historia, de la filosofía, del humanismo, no puede ser descuidado en los planes de estudio. Esas sociedades industrialistas, como usted bien señala, esas sociedades postindustriales, porque estamos viviendo las sociedades postindustriales, nos han conducido a tener tecnócratas, nos han conducido a tener altos gerentes, que eso es exitoso y eso es muy bueno, pero yo digo entonces, ¿dónde están los hombres y mujeres, los profesionales con inteligencia emocional? ¿Dónde está el médico que no solamente te toma la atención, sino que te pregunta si comiste o no comiste? Si tienes problema con tu esposa o no tienes problema con tu esposa? Sí. Es posible que la enfermedad esté ligada a esos procesos. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, de humanizar la educación por la vía de darle una importancia a la educación, incluyendo la filosofía, la historia, el arte y las cuestiones de índole espiritual. Sí, bueno, de verdad que este tema de los paradigmas es un tema bien interesante. Me gustaría que se despidiera de nuestra audiencia, profesor Osorio, y bueno, ya ser invitado próximamente a otro programa de Aclarando Conceptos. Bueno, muchas gracias, profesor Acuña, muy agradecido por la invitación. También quisiera agradecer al personal técnico, los felicito por el personal técnico que tienen, son gente muy asertiva, te ayudan mucho con los temas pues ligados a lo que es la televisora. Y eso es bueno, tener un equipo de esas características. Pues. Y entonces, obviamente, me siento honrado pues, de estar en su programa y de haber desarrollado un tema tan importante como es el tema de los paradigmas y el vínculo, el puente que existe entre los paradigmas y la educación. Muchísimas gracias, profesor Osorio. Bueno, hemos llegado al final de este programa. No se les olvide que para hacer el bien usted no necesita ley. Pero antes de irnos, vamos a Hechos Contables con el Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui.
El CENIAT puede calificar a cierta categoría de contribuyentes como sujeto pasivo especial, sean personas jurídicas, personas naturales o fondos de comercio. Pero solamente las personas jurídicas son agentes de retención de IVA. Se retiene 75% del IVA que está en cada factura del proveedor. Hay que entregarle un comprobante de retención a más tardar los 2 primeros días hábiles del periodo siguiente y enterar el IVA retenido por cada quincena. No cumplir con la retención tiene una multa del 500% del tributo no retenido. Cumple oportunamente y evita sanciones.